Bueno, amigos de Pedro y Patreon, amigos de YouTube, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, continuando con las ediciones que hemos estado realizando respecto, digamos, a la historia del turf, yo creo que nuestro objetivo fundamental, básicamente, para presentar, bueno, los personajes que hemos presentado tan importantes como Lely Hammond, Don Pepe Soller, y ahora tenemos un personaje muy importante también en la historia de la hípica. Básicamente lo hacemos con el objetivo de difundir la hípica. La difusión de la hípica yo creo que es el aspecto más importante para que tengamos alguna posibilidad de que la hípica resurja, ¿no? Como antes. Conociendo la historia, yo creo que las personas que se involucren en la hípica nacional van a tener, digamos, van a disfrutar un poquito más de lo que es la hípica y, bueno, van a consolidar de repente un gusto como lo hicimos nosotros, ¿no? Nosotros vimos cómo corrían los caballos, como en ese entonces, lindo, bonito, y nos consolidamos como hípicos férreos, digamos, hípicos que tenemos hasta ahora, digamos, todo ese fervor, todo ese cariño por la hípica. Es el objetivo que nosotros nos hemos fijado. En esta oportunidad vamos a entrevistar, digamos, a una persona que ha sido un testigo presencial de esa época de nostalgia tan linda, de los años 50, 60, que fueron la época de los postines, ¿no? El señor Fernando Magot es heredero, pues, de la grandeza del Studebaker State, que llegó paralelo a, digamos, la historia vívida de los postines. El Studebaker State, bueno, se caracterizó por tener grandes caballos, grandes yeguas que surgieron paralelamente a la historia de los postines, ¿no? El señor Fernando Magot, con la cordialidad que le caracteriza, bueno, ha accedido a una entrevista y esperemos que la disfruten. El señor Fernando Magot, sinceramente, es un tipazo, una gran persona, y nos va a contar sus anécdotas, nos va a contar a partir de que su padre el señor Juan Magot, con los avatares de la hípica, ¿no? Como starter. Y luego vamos a ir escuchándolo y viendo todas sus vivencias hípicas, ¿no? Hay que escucharlo para disfrutarlo. Bueno, en este caso vamos a presentar al señor Fernando Magot. Muy agradecido. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos después de mucho tiempo. El señor Juan Magor Rosselló era un aficionado muy grande a la hípica y estaba involucrado siempre con los caballos, siendo juez de partida inicialmente. Estuvo mucho tiempo y después que salió de juez de partida, él estaba con las winchas, no había partidora eléctrica, o sea, era más difícil. Las australianas. Claro, las australianas, porque tenía que levantar unos cables y partían los caballos, había que acomodarlos bien. Había que ser muy Y aún así tuvo una buena labor, y cuando deja el juez de partida, empieza pues, a buscar qué caballos comprar y qué cosas hacer, comprar un caballito y no sé qué, y entonces funda el Studebaker State, porque él se había ido a Estados Unidos buscando representaciones de compañías y consiguió varias, entre ellas el aceite Quaker State, ¿no? Aceite Quaker State. Entonces funda pues con un caballo que se llamaba Quaker State precisamente, ¿no? Que después corrió normal, un caballo normal que no tuvo gran trascendencia, pero ya después con los postines había echado el ojo, sabía porque era amigo de los Ayulos, los conocía, y entonces compra pues a Parlera. Parlera, una hija de Corsicán y Parlanchina, y Parlanchina había sido una yegua que los Ayulos del Chillón habían empezado a comprar las yeguas argentinas que habían y todo lo que se podía conseguir para hacer el Ara Chillón. Todo lo argentino. Entonces era una hija de Corsicán y tuvo una muy buena campaña la yegua, ganó el Cotejo Potrancas y después lamentablemente tuvo a Guiñol enfrente cuando ya era una yegua madura, pero le llegaba cerca, ¿no?
le llegaba cerca. Y en el Clásico Internacional de 1952 que ganó Liberty, ella llega segunda. Perfecto. Y se le puso la monta de Luis Alberto Díaz. Porque, bueno, Antón Vázquez siempre la corría, pero había visto que Luis Alberto Díaz había llegado a Lima y entonces, finalmente dijo Alberto Díaz después de la carrera, si la agarro de la cola Liberty lo jalo. ¿No? Y así. Y después ya el año 51, que es el año donde Pertinaz y Pamela son potrillos, ¿no? O sea, los compró en el año 50, el cual 51 corre Pertinaz y Pamela. Ahí ya tenía él 10, 12, 14 caballos, ¿no? Porque tenía varios caballos que corrían handicap, que corrían condicionales, y tenía pues Parlera, Pertinaz y Pamela. Pamela ganó el Gran Premio, ¿no? Claro. Y entonces Pertinaz debuta pues ahí y pierde, le gana el Mago, y en su segunda carrera por 1100, ¿no? De su segunda carrera 1100 gana por 5 cuerpos. Y ahí el caballo empieza a hacer su campaña, tiene problemas en la polla, tenía unas cañeras, y en el Ortiz de Ceballos corre pues con un entrenamiento muy apurado y pierde, ¿no? Me ganó Martel. El campeón sin coronas. Claro. Pero ya en el Clásico, José Olaya, que salía del codo que estaba atrás de las tribunas, sí, con Pertinaz, allá corrió con Martel. Y entonces, en esa carrera, Pertinaz le gana a Martel con un pescuezo, algo así fue, y batieron el récord de los 1500. Entonces, por eso eran los dos caballos del año. Martel, Pertinaz no pudo correr la polla. En el derby corre muy, muy apurado con su entrenamiento. En el Ortiz. En el derby también lo corre pues Oscar Bravo. Y Oscar Bravo también es apurado, tiene una serie de cosas. Y Antón Vázquez estaba montando a Chantilly, que tiene pues la sapienza, era muy buen jinete, corría tranquilo, se daba cuenta de las cosas. Y entonces al final Pertinaz pues siente todo este esfuerzo que había hecho porque estorbaron, y Oscar Bravo se puso nervioso y entraron al derecho en punta, y después Chantilly le gana. Chantilly ganó. Mala suerte. Pero el caballo sigue su campaña, después ganó el Mariano Prado, ganó el Ciudad de Lima, y después ya tiene un problema en las entrecuerdas del caballo. Entonces ya Guiñol empezó como el potrillo de todo el año 1952, cuando Pertinaz estaba curado. Estaba curado y no quedaba bien, y entonces no había buenas noticias, y entonces Guiñol seguía siendo el mejor caballo del año 1952 hasta el final de año. Claro, una preguntita, don Fernando. ¿Qué pasó con Guiñol en el derby? ¿Con quién? Guiñol en el derby. ¿No corrió el derby Guiñol? No, creo que Guiñol era un caballo que era mañoso, era muy, muy idiático, tenía problemas. Y entonces creo que se quiso plantar, se quiso plantar, era mañoso, idiático, y entonces creo que llegó quinto del derby. A ver, quinto del derby, imagínate. No ganó el derby. No desarrolló. El Gran Premio Nacional ya, porque le pusieron anteojeras, lo corrieron de otra forma, y ya el caballo tuvo un rendimiento mejor. Lo ganó. Tuvieron que encontrarle la forma de poder correr. Claro. Entonces ya Pertinaz estaba, al principio del 53 se empieza a quedar bien el caballo, y bueno, reaparece en un handicap contra Underworld y contra, no me acuerdo, el Mago. Y gana el caballo reapareciendo después de más de un año, porque era más de un año que estaba el caballo sin correr. Y gana pues por 3 cuerpos, después gana el Alfredo Benavides,
otra carrera de preparación y un tercer clásico, creo que fue la Mancaes, algo así. Y ya llega Julio para la carrera, ¿no? Para la carrera contra Guiñol, y todo el hipódromo estaba pensando qué pasa entre Pertinaz y Guiñol, quién gana, se habían encuestas, hacía todas estas cosas. Entonces, ¿Pertinaz era algo así como el caballo del pueblo? Más o menos, sí. El favorito de la afición, mejor dicho. Lo que pasa es que Guiñol había sido la estrella del 52. Pues. Claro. Entonces de Pertinaz no se hablaba. Pertinaz había sido el 51, pero el 52 la estrella era Guiñol. Y ya cuando Pertinaz reaparece, entonces vamos a ver cuál de los dos es el mejor. Claro, pero era postigo, claro, es otra cosa. Es otra cosa lógica. Sí. Entonces la idea era ver cómo se corría, porque Guiñol, siendo más ligero, tenía pues cierta ventaja, ¿no? El caballo ligero, que era demoledor y tenía un tranco bueno. Era buen caballo, Guiñol, no hay nada que hacer. Lógico. Entonces había que correrle de cerca y poniéndole caballo en los 1002, 1100, por allá en la recta al frente, ¿no? Claro. Que eso fue lo que hizo Antón, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Durante la curva viene Guiñol adelante, segundo Pertinaz, en la recta del frente igual, hasta que ya en los 1000, en los 9, Pertinaz, Antón Vázquez se da cuenta que tiene que ponerle. Yo creo que Antón lo que quería era dominar, ver si dominaba, ¿no? Pero si es que se dejaba Rodolfo Pastor, pero Rodolfo Pastor no entra al cuento. Claro. No entró al cuento, entonces él siguió con el caballo firme y se fueron los dos un tramo, ¿no? Entonces Pertinaz ya ahí le da un respiro a Nuevo Vázquez, sabiendo que no podía pues pasarlo, ¿no? Y entraron al derecho ahí, ya muy cerca los dos juntos, y al derecho era una cosa de carrera, los dos, dale. Y el mago atrás, ahí nomás. Sí, puede. Guiñol un poco, pues se carga un poco en el medio derecho ya de cansado, y Pertinaz sigue su galope y su tranco poco a poco, y le pone el pescuezo a Pertinaz, ¿no? Entonces ya el hipódromo era una cosa, era en la época pues que el único sitio donde se jugaba, las tribunas se llenaban, los periódicos reportaban las páginas hípicas, entonces había una afición muy bonita. El hipódromo de San Felipe era muy familiar, muy nostálgico, es una nostalgia terrible, ¿no? Pero y entonces ya después de esa carrera, mi padre lo recibe, hay unas fotos que ahí se ven, ¿no? Sí. Y entonces el caballo no queda bien después, y ya deciden retirarlo pues a la negocia para que se vaya a la Arrechillón, y efectivamente se fue a Arrechillón, se hizo una despedida, el caballo dio su vuelta de galope, le pusieron una corona y se fue en medio de los aplausos de toda la afición, ¿no? Porque demostró que era un caballo bueno. Y después como padrino también tuvo éxito, ¿eh? Claro. Sí. Ya después ese mismo 53, cuando estamos hablando del clásico La Copa, pero en el 53 ya había comprado mi padre anteriormente 3 caballos ahí, y había comprado la yegua Penélope. La yegua Penélope corrió el año 52 y fue la mejor yegua del año, ¿no? Y el 53, compró Sherbet, Parlón y Pendenciero. Wow. 3 caballos buenísimos. Buenísimo. Y además, la suerte es que los caballos no se malograron, porque todos los caballos siempre algo les pasa. Entonces, estos caballos corrieron hasta que tuvieron 6 años, digamos, ¿no? Parlona fue cuando se fue Guiñol, después Parlona fue el mejor caballo de la cancha. ¿No? Parlona fue el mejor caballo de la cancha. Entonces, ganó 22 carreras, 21 carreras. Fue así, era muy buena. Pero tiene, digamos, Era linda yegua, una yeguaza de 470, 475 kilos. Y bueno, allá esa yegua la montó siempre Antón Vázquez, ¿no? Raúl Salazar era el derby, ¿no? Y fue compañero de Sherbet en diferentes carreras, ¿no? En la comparación con Sherbet. Bueno, fueron diferentes modalidades, ¿no? Sherbet se gana la Polle Potríos, no ganó el Ortiz, pero el derby lo gana Sherbet.
con Antón Vázquez. Y Parlona llega a segunda. Hemos visto ahí, hay una foto donde está toda la parte donde se dan la primera curva después de los 1008, la curva de los 1500, con Casmeña, Chato y todos esos caballos de esa época. Y entonces Sherbe gana por 2 cuerpos y medio, 3 cuerpos, y de segunda llega Parlona. Claro. Con Raúl Salazar. Sherbe era un hijo de Cherry Ali la Chaterú. Hermano del Río Payanga, ¿no? Hermano mayor, claro, del Río Payanga. Y entonces Pendenciero todavía no había mostrado o sea, a correr tan temprano como Sherbet. No tanta precocidad, mejor dicho. No había sido tan precoz, efectivamente. Claro. En cambio, Sherbet y Parlona estuvieron corriendo juntos. Pero es de la misma edad, Pendenciero. Claro, el mismo año, perfecto. Del mismo año. Entonces ya el 54 Parlona se convierte después en el mejor caballo de la cancha, y ya Pendenciero es un caballo un poquito más cuajado, ¿no? Y hay mucho recuerdo de estos match entre Calan, que era también del mismo año, del año 53, entre Calan y Pendenciero. Y se ganaban unos a otros, hay diferentes fotos y diferentes películas. Por la película es difícil conseguirla, pero ahí están las fotos de todas las Pendenciero con Calan. ¿No? ¿Parlona salió de la escena? No, lo que pasa es que habían otras carreras. Parlona tenía los clásicos de yegua y ciertos clásicos de ciertas distancias, y habían otros clásicos. Entonces mi padre veía la forma de ir claro, mejor, inscribiendo aquí y allá para poder ganar la mayor cantidad de clásicos posible. Seleccionar las carreras, mejor dicho, ¿no? Claro. Calan era un muy buen caballo, ¿eh? Calan era un caballo que si se le dejaba correr libre en punta en 2000 metros, 1008, 2000, 2200 y así, ¿eh? Entonces era muy duro de roer, era un caballo que no se entregaba así nomás. O sea, Pendenciero tenía que ir a buscarlo y exigirlo para que al final sienta un poco. Y se ganaban por media cabeza, una cabeza, un hueso. Duro. Claro, entonces Pendenciero tenía que ir a buscarlo siempre para poder ganarlo. Yo creo que sí le ganó Calan le ganó a Pendenciero, pero creo que Pendenciero le ganó más veces. Eso fue todo el año 54, claro. 55 que hubieron esa carrera. También se ganó un clásico de Independencia, que Sherbe se ganó un clásico de Independencia. Y ¿Le ganó a Río Payanga? No, Río Payanga no estaba todavía. Estamos hablando del año 54. 54, disculpe. Río Payanga empieza en el año 1955. Perfecto. Que es potrillo. Claro. Entonces, todos estos caballos del año 54, 55 fueron caballos que corrieron de adultos, ¿no? Penélope todavía en el año 54 y 55 estaba corriendo. Penélope, Pendenciero, Sherbet, Parlona, todos esos caballos tuvieron una buena campaña. Claro. Sí. Y bueno, nosotros íbamos siempre con mi padre y mis hermanos al Aras Chillón en octubre. Los remates eran en octubre, a final de octubre, pero íbamos a final de septiembre, primera semana de octubre, para ver los potrillos, para ver cuál era el mejor, qué cosa le gustaba, qué había para venderse a fin de mes. Bueno, también se iba en junio, julio, y después se iba en octubre antes de la venta, ¿no? ¿Cómo habrán? Entonces, la historia del Río Payanga era que el caballo tenía un problema con las corvas. En las corvas tenía líquido, tenía un problema, y entonces lo tenían guardado, no lo sacaban. Y entonces mi padre le dijeron, bueno, ese caballo tiene este problema con las corvas, nadie sabe si va a fallar, pero tiene pues un defecto. Entonces no lo sacaban. Estaba Patán, que era un caballo bien bonito, un poquito más corto, pero era un caballo del barrio Pendenciero, y así, ¿no? Entonces no lo compra, pues. Por la corva no lo compra su papá. No lo compra, pues. Y una cosa que yo no sé por qué tampoco compró Poli, ¿no? Poli era una Kitty que era propia hermana de Pirulín, que había ganado el derby el año anterior. Y yo me imagino que los Acuñas, el Tupac Amayo tenía ciertas condiciones buenas
para comprar los caballos, ¿no? Claro. Porque tenían, pues, como postín le hacían un descuento de no sé qué porcentaje, entonces a la hora de comprar un caballo le salía casi gratis. Claro. Y en cambio mi padre tenía que comprar la yegua, ¿no? Dueño de postín, así que tenía mucha facilidad, ¿no? Entonces, por eso es que no lo compró. No lo compró. Él compraba los caballos, pero así, un montón. Tuvo pues un caballo argentino que se llamaba Palmer, por ejemplo, Palmer, que corrió el año 54, 55, un hijo del Vite Simpay y Hierbabuena. No eran caballos de 500 kilos, ¿sabes? Sí, ese caballo pesaba 420, sí. 418, 420, 425, pero era un caballo que corría. Que Robalca decía que el caballito parecía un conejo. Corría como un conejo. Robalca decía así. Y efectivamente se ganó varias carreras, ganó un clásico nacional, hizo pareja con otros más, ¿no? También tuvo otro caballo que era muy bonito, que se llamaba Granizo. Era un caballo, un tordillo con unas manchas lindas, era un caballo muy bonito. Argentino, pues, Pancho Freddy, Tarazova, ganó muchas carreras, el clásico Mariano Prado. El clásico Mariano Prado de antes era un enfrentamiento entre los potrillos nacionales y los argentinos. Y los argentinos tenían que darle de todas maneras 4 kilos, ¿no? Entonces, así fue esa época. Y era tiempo en que los nacionales se imponían. Bueno, ya pues. Ya, ¿no? Claro. Los postines. Sí. Ya le ganaba a Granizo y de todos caballos argentinos. Ya, los porteros, si Parlona ya llegó a hija de postín, y Pendenciero también, eran caballos todos hijos de postín, muy buenos, y a los toros argentinos tenían que darle peso. Y no podían ganarle de ninguna manera. Varios habían, ahora vamos a mencionar a varios. Y ya llegando al 55, pues aparece el Río Payanga, ¿no? Famoso. El clásico del estreno, Chopitea lo compró, y bueno, yo no sé qué cosa le dijeron, cómo lo compró, lo sacaron a remate para ver qué pasaba. Chopitea lo compra, ¿no? Y tuvo una gran campaña, que era muy buen caballo, ¿no? Era un caballo de unas condiciones muy buenas. Y no le afectaron para nada las corvas. No pasó, pues se le secaron y el caballo quedó bien. Yo no sé si lo curaron, la verdad. De repente algo le debe haber hecho traverso, pero el caballo quedó bien y no falló hasta después de otras cosas, ¿no? De las manos. Claro. Entonces ganó el estreno muy bien y siguió ganando clásicos, ganó la Polla, la Poli no pudo con él, ganó el Derby, ganó el Ortiz Ceballos, ganó el Derby, ¿no? Y ya a fin de año, el año 55, lo inscriben en el clásico Jockey Club Perú. Como potrillo, terminando el mismo año donde él había ganado el Derby en noviembre, lo corren en diciembre en el clásico Jockey Club Perú con 48 kilos y tienen que buscar un jinete que le haga el peso. Entonces trajeron a Carlos Cruz, un jinete chileno que lo trajeron especialmente para correr a Río Payán a 3.000 metros. Y el Quaker puso a Parlona con Shepard de pareja, ¿no? Perfecto. Y entonces hay muchas fotos y pasando frente a la meta, Río Payán venía segundo y Parlona lo encajona, Río Payán lo trae encajonado, no lo deja. El caballo venía lo tenía que sofrenar, no lo podía parar Cruz, y Parlona al lado y tenía un caballo adelante, entonces no sabía qué hacer Carlos Cruz, y a la hora que viene la curva le dio un caballazo a Parlona y se abre Parlona, pero él también se va. Claro. Entonces ahí el Río Payán pierde 2 o 3 cuerpos, porque se abre mucho en la curva, y tiene que volver a enmendar, y tiene que volver a seguir, y entonces sigue su tren, pero ahí pierde y Sherbet venía al fondo tranquilo, especulando, ¿no? Esa era la modalidad de Sherbet, ¿no? Parlona adelante y Sherbet al fondo. Entonces ya entran al derecho, Sherbet ya estaba cerca, y en los últimos 100 metros, 50 metros, 80 metros, Sherbet la agarra y le gana a Río Payán. Eso creo que no le debe haber gustado mucho al dueño de Río Payán, porque después tuvo sus consecuencias, ¿no?
Entonces había pues una gran celebración. ¿Cómo fue eso? Nada, pues que él quiso ganar ese clásico el año siguiente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que se mancó, pues. Ah, fue por eso, ¿no? Él quiso correr, yo creo que el Perú, cuando el caballo no estaba bien para correr. En el año 56. Se manca. Claro, se rompe la mano. Claro. El caballo era un caballo para ser el padrino de Chillón, porque tuvo muy buena. Perdón, era un caballo para seguir la línea de Chillón. Lógico. Después de Pertinaz ya estaba en el Aras. En 54 había nacido Perigorria. Y Payán, a pasar en las pistas, había sido un buen caballo, no había nada que hacer. ¿No? Lógico, sí. No había nada que hacer. Ese año hay remates y mi padre compra Pencil. Ya estaba comprando caballos el señor Pedraglio, el señor Chopité, el señor Pedraglio y el San Esteban eran los que más o menos estaban ahí. El Estu Victoria, que también los señores Checa estaban ahí con caballos. Y Disculpe, don Fernando, ¿cómo habrá sido la locura por los caballos hijos de Postín, ¿no? En una venta, por los hijos de Postín. Bueno, sí, pues, sí, una locura. Sí, eran caballos caros. Lógico, eran caballos que se cotizaban. Buenos caballos todos. Sí. Y compró Pencil y tuvo bajo. Pencil le costó, fue un caballo caro, era un caballo bien hecho, pero tampoco era un caballo de 480 kilos, ¿ah? Pencil era un caballo de 435 kilos, 438 kilos. Chico. Así era. Y Violento era un caballo de 448, 452 kilos. Y así. Entonces, en toda esa época, Pencil tiene un buen rendimiento en los clásicos de potrillos, su debut. Pierde su debut, después gana. Y gana el clásico José Laya, el Carlos II Watson, y en la polla pierde, pues Violento le gana por 5 cuerpos, 4 cuerpos, una cosa así. Claro. Después en el Ortiz también pierde, pero ya pierde por un cuerpo y medio. Y viene el derby, y en esa carrera había que tener una forma de correr el caballo distinta, ¿no? Claro. Entonces el caballo corrió al fondo, corrió último, tranquilo. ¿Siempre con Antón Vázquez? Claro, Antón Vázquez ya era moto oficial de Walker Stevens. Claro. Ese asunto de Antón Vázquez se produce cuando Pertinaz pierde el derby, montado por Oscar Bravo. Claro. ¿No? Se apura, hace cosas rarísimas, se choca, un caballo lo estorba y pierde el derby. Pues, entonces mi papá buscó a Antón Vázquez, que había ganado con Chantilly el derby, para correr los caballos. Pero tenía pues Parlona, Pendenciero, Sherwood, Potrillo. Entonces Vázquez entró por el tubo y firmó contrato con el cual. Gran jinete, ¿no? Era muy buen jinete. Sí. Entonces Pencil pierde, y entonces el derby de Pencil lo corre al fondo. Corre último, que Premura haga, le ponga, que Prócer o Playboy hagan lo que quieran, corran adelante. Vino a Antón último. Y en los últimos 800 metros el caballo estaba entero y le gana en el final a Violento. Pues. Claro. Ganó por un cuerpo y medio. Ahí están también las fotos, se las he pasado yo por la... Ese fue el segundo derby del Walker Stevens. Segundo derby, ¿eh? Después Pencil gana el Gran Premio Nacional. También, ¿no? O sea, las coronas la ganó. Violento ganó 2 y Pencil ganó 2. ¿Era un Posín y Pogos, creo, Pencil? No, era Tiny Saitili. Ah, ya. Postín y Tiny Saitili de la Pencil. Perfecto. Pogos era una yegua hija de Postín. Ah, perfecto. Era hijo de Postín y la vi en Ross. Ah, perfecto. Era una que corría por esa época también, ¿no? Sí, Pogos. Era el Pegaso. Y bueno, el señor Pedraglio, yo creo que él estuvo vivo hasta el año 58, me parece, ¿eh? 58, 57, por ahí, ¿eh? Porque tuvo problemas, era muy aficionado, tenía caballos y algo le pasó, se le quebrantó la salud y se murió, digamos, rápidamente, ¿no? Claro. Y entonces trajeron a Guillermo Silva, pues. Trajeron a Guillermo Silva para correr estos caballos a Violento
Y Guillermo Silva era una cosa impresionante. Gran jinete, ¿no? Guillermo Silva era un tío que saltaba nomás, ¡pac! Y se subía al caballo, no le tenían que dar la mano ni nada, ¡pac! Se subía, era un atleta. Y los caballos con Guillermo Silva cambiaban, eran muy buenos, los hacía correr. Sentían muy la buen mano, jinete. Por Silva. supuesto, muy bueno, era muy fuerte. Y también eso tuvo sus consecuencias. Sí, quedó inteligible, creo, ¿no? Claro, pues entonces ya el año 57, Pencil corre todos los clásicos del Grau, el Comercio, gana varios clásicos y estaba peleando todas los clásicos con Premura, con Pop, con otras yeguas y Postor también que estaba, perdón, Postor es del 56, pero Postor gana ¿de Postor de qué año es? Postor es del 55. Postor corre con Granadero y con... Pero ese después, eso es el 56. Los 56. Porque Postor es mi Leona, igual que Premura. Buenos caballos que por ejemplo, mi padre no los compró. Premura, por ejemplo, se le escapó una mi Leona, que era bonita yegua y muy buena, pero no la compró otras cosas, ¿no? Pero en fin, en el 57 aparece pues Perigord, el primer hijo de Pertinaz. Sí, fue. Era... Y Lightning. Ese fue otro buen año de Quaker State, porque no solamente fue Perigord, sino tenía Lightning, tenía Portugués, tenía Pointer y Propina. Entonces Propina pierde la Polle Potranca, se la gana Iseta en la meta, ¿no? Propina, Iseta y Jackie eran las que ahí estaban, y después gana el cotejo, y el derby corre Perigord con Lightning, y después ya el Mariano Prado, Lightning gana el Mariano Prado, y Lightning gana el Gran Premio Nacional. O sea, Perigord era un caballo que todo el mundo decía, no, que porque ese hijo de Pertinaz y ese lo dejan ganar y no sé qué. Pero el caballo debuta y gana, después le gana una ganadora de 1700 metros a Paradise, que después fue segundo del derby, lo ganó por 5 cuerpos. Y Paradise era un buen caballo, no era malo, era un hijo de Etoile Glissant, que era una buena madre. Y después corre ya el Carlos II Watson, gana el Carlos II Watson, después gana ya después va a correr la polla, claro, junto con Lightning. Y en esa carrera sí, Lightning tuvo, o sea, Marquezini montó a Lightning y Marquezini contempló un poquito a Lightning. Eso sí es verdad. Ganó Perigord por medio cuerpo y Lightning venía ahí tranquilo. Todo el mundo decía, no, lo dejan ganar por eso, ¿no? Pero después corren el Clásico Club Hípico de Santiago antes del Ortiz de Ceballos y en ese clásico corrían los importados y el mejor importado era Mamboretá, sí. Un caballo que era bueno, muy bueno, y Perigord le gana por cuerpo y medio en 2000 metros. Claro. El caballo seguía invicto, de ahí se va el Ortiz y gana el Ortiz, ya con los nacionales, ¿no? Claro. Lightning llega a cuarto con Soto, el Ortiz, y se van al derby. Entonces en el derby, Perigord consigue ganarle a Paradise por un pescuezo, con la justa le gana, ¿no? Y la pista, pues, la pista de San Felipe era una pista dura, pues, una pista muy dura era, y a los caballos sufrían de los tendones, básicamente los tendones, la entrecuerda, siempre se malograron los tendones. En Monterrico hay un problema con las rodillas, con otras cosas, los nudos se le van haciendo un poquito más gruesos y la del líquido y todo, pero en San Felipe eran los tendones. Durante el año 56 apareció otro caballo argentino que se llamó Granadero. Ese caballo debutó y no llegó nada. También, o sea, los caballos pues tienen que entregarse, tienen que aprender a correr, tienen que madurar con las carreras. Claro. Después vuelve a correr y llega tercero.
Después vuelve a correr y en 1004, saliendo de perdedores, gana por 8 cuerpos, 9 cuerpos y bate récord. Granadero, un argentino, güey. Buenísimo, se va a correr esto. Hipódromo de San Felipe, 1953. Clásico La Copa. Gana Portinaz con Antonio Vázquez, Quaker State. Martín Aguanta el campo dentro, los dos en una misma línea, ya sacó medio cuerpo de ventaja, el otro punto a dos cuerpos de final, y a 4 cuerpos de más. Han recorrido los primeros 250 y los primeros 125. Adelante no, 2 cuerpos de orientado, a un cuerpo se encuentra por final sumamente quieto, y a 5 cuerpos de más. Faltan 2000 pies, adelante no, cuerpo y medio, segundo alcance, a medio cuerpo por final, a 4 cuerpos de más. Falta el número 200 y notamos terminar la punta, tiene sumamente quieto como 12. Por eso se va dando cuenta si no con combate, y cuando ocupa los minutos, ya está por final en el segundo río para colocarse a un cuerpo de nuevo, a cuerpo y medio habitado, y a 4 cuerpos de más. Faltan frente a la mesa, faltan mucho en tiempo. Un nuevo adelante, el público abierto como unicornio de hipódromo, mira la curva de los 1500, y muy bien a cuerpo y medio por oportunidad, a cuerpo y medio habitado, a 2 cuerpos y medio muy bien conducido por cada uno. Faltan 1400 discípulos y nuevo adelante, notamos que pasó de los parados efectivos simulando social, continúa bien con un tercio, en el segundo puesto, un oportunidad. Faltan 1200 metros para la meta, y la emoción reina del hipódromo. Continuas a prueba por dos que le pone caballo de nuevo, se coloca de los puntos, a Pesuso, a cabeza, y no por dentro. Este año continuar con fuera, en una misma línea, no se aloque muchachos, no se aloque. Faltan los ocultos, y no una cabeza sobre continuar, a 3 cuerpos habitados, a medio cuerpo y medio, el número segundo cargo negro. Faltan 700. Parece que tiene a continuar, y viene un cuerpo de ventaja, se va parando a continuar, un mago, pasa el tercer puesto, y viene un cuerpo, segundo que va a la continuar otra vez, muy duro el zapate, y respirando la curva pisó, y viene medio cuerpo, segundo continuar, a un cuerpo mago, a 4 cuerpos habitados, y la derecha, y viene adelante, segundo continuar, hasta 250, y viene un cuerpo de ventaja, Continuar bien castigado, a un cuerpo nuevo, faltan 200, y el medio cuerpo, segundo continuar, continuar de cuerpo, continuar de campo, continuar de nivel, continuar de la cabeza, segundo nivel, continuar de nivel, a 2 continuar, el medio que se nivel, a medio cuerpo nuevo, a 2 cuerpos de